Estamos entonces en el segundo tema de este curso de Eucaristía. El primer tema fue prácticamente la introducción para dar algunas indicaciones al respecto de estos videos, de comentarios, de preguntas, de fechas y toda la información, pues está en el video anterior a este, en el primer tema de la Eucaristía. Y en esta ocasión, bueno, pues vamos a abordar ya propiamente el tema de este día, que es el tema del curso número 2, que se titula Categorías religioso-culturales previas de la Eucaristía, que es el título de este tema y de este video. Ahí tienen el título, Categorías religioso-culturales previas de la Eucaristía. Y bueno, vamos a abordar lo siguiente. En primer lugar, recordar que la comida tiene una importancia muy especial. Aunque ya culturalmente muchos de nosotros ya no comemos juntos por muchas razones, ¿no? Cada quien tiene sus horarios, sus actividades. Hay personas que andan a la carrera, comen de paso en el camino, en el transporte público para ir al trabajo, pero todavía conservamos muchísimo de lo importante que es comer juntos. No es solamente estar sentados comiendo lo mismo o porque nos agarró la hora y ahí estamos. En realidad la comida tiene algo más profundo. Históricamente el ser humano cuando come junto con otra persona es porque hay una convivencia. No es solamente el estar juntos y comer, sino el significado profundo de estar juntos y de comer juntos. Cuando alguien come con otro, está compartiendo un momento vital. Claro, comemos para vivir, pero también para convivir. Es una gran oportunidad de estar junto con el otro a la mesa. Obviamente, pues hay personas que desgraciadamente en sus familias a veces la relación no es tan buena o está muy fría. Y desgraciadamente a veces la comida es el peor momento que elegimos para discutir, para reclamar, para echar pleito, para sacar nuestras inquietudes, para desahogarnos. Es por ello que ya decían algunos manuales de urbanidad antiguos, de buena educación, decían, en la comida no hay que hablar de enfermedades, ni de muerte, ni de problemas, y es más, ni de trabajo. Es un momento para descansar y es un momento para convivir y es un momento para estar a gusto. Entonces, las reclamaciones las podemos dejar para después, cuestiones de trabajo las podemos dejar para después y respetar ese momento tan precioso de estar conviviendo junto con el otro y de no mezclar cuestiones difíciles. Hay personas que a veces reclaman y con justa razón, ya me arruinaste la comida, ya me arruinaste el desayuno, ya no me dejaste cenar a gusto. Tienen razón, porque en la mesa lo óptimo es siempre pues tratar cosas agradables, cosas buenas, cosas que nos ayuden, cosas positivas. El hecho de comer entonces con otra persona nos ayuda mucho a relacionarnos con mayor profundidad. De hecho, una fiesta pues tiene como parte principal la comida. Una fiesta sin comida como que está fuera de onda. Entonces es importante que conservemos mucho el valor de una comida y que esta reflexión que estamos haciendo ahorita nos ayude también a hacer de nuestras comidas ordinarias también algo un poquito más extraordinario, más agradable, por una parte. Pero la consideración que estamos haciendo aquí, religioso-cultural previo a la Eucaristía, tiene mucho que ver con la vida. O sea, el comer juntos también tiene un significado profundo. Lo que yo como, mi cuerpo lo asimila de tal manera que después pasa a ser parte de mí, se integra a mi ser y me da vida. Y lo que el otro come pasa a ser parte de él, pasa a ser lo que le da vida. Luego entonces no estamos compartiendo solo comida, estamos compartiendo la misma vida, porque lo que yo como me da vida, lo que él come también le da vida. Entonces lo que estamos compartiendo es la vida, que pasa a ser parte de nuestro ser, de nuestro cuerpo, de nuestra sangre. Los nutrientes de la comida y todo, pues forman parte de nosotros. Entonces estamos compartiendo algo más que tortillas, que frijol, que pan. Estamos compartiendo la vida misma. Entonces, que no olvidemos que cuando estamos a la mesa, estamos compartiendo la misma vida. Esto en las diferentes culturas tiene una significación profunda, un significado profundo.
Ya en nuestras culturas prehispánicas, aquí en América, como en Oriente, como en Europa, pues la comida ha tenido ese significado profundo y a veces incluso ritual. Aquí recordemos cómo en las diferentes culturas las comidas también han tenido una importancia. Los antiguos sacrificios que se ofrecían a los dioses paganos, pues tenían mucho de comidas rituales. Las ofrendas que se hacían eran también para compartir, no solamente eran consumidas, lo que se llama el holocausto, es decir, que quede consumido todo lo que se ofrece, sino que había también estos sacrificios de comunión, en los cuales aquello que se había ofrendado a los dioses se convertía en una comida sagrada que después el pueblo, los sacerdotes, todos participaban de esas comidas. Bien, en el Antiguo Testamento hay una preparación de la Eucaristía con ciertos términos que encontramos en la Sagrada Escritura. Les menciono algunos, por ejemplo, comida sagrada, memorial, sacrificio, Pascua, bendiciones, acción de gracias, alianza, fiesta. Todos estos términos son categorías que en sí mismas tienen un significado profundo y nos preparan para comprender más la Eucaristía. Nosotros podemos ver cómo también en la Sagrada Escritura, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ya a lo largo de toda la Sagrada Escritura, encontramos este significado profundo de las comidas de comunión que el pueblo de Israel tenía, en los cuales la carne de algunos animales que se sacrificaban eran repartidas, era lo que se llamaba los sacrificios de comunión. Tenemos también propiamente las comidas de Jesús, aquellas comidas a las que él iba con diversas personas, en algunas de ellas incluso era criticado. ¿Por qué come con los pecadores? Lo encontramos en las bodas de Caná, donde está haciendo falta el vino. Lo encontramos comiendo con sus discípulos, especialmente la última cena, que ya también en un apartado propio hablaremos de ello. Y vemos también cómo así la comida se convierte en una fuente de vida y en una fuente de unidad comunitaria. Es decir, la comida une y especialmente une a los discípulos de Jesús. La multiplicación de los panes y de los peces va por ahí. Es una manera de mostrar la sobreabundancia de Dios que sacia a su pueblo y lo sacia de una manera tan especial que alcanza y hasta sobra. Bien, voy a detenerme entonces un poquito en algunos de estos términos. Uno de ellos es el término memorial. Este es muy importante, el término memorial en la Eucaristía. Porque cuando Jesús dice en la última cena, hagan esto en conmemoración mía, no está queriendo decir que solamente se haga un remedo de lo que él hizo, no solamente una escenificación, me atrevo a decirlo así, no solamente es como hacer una representación teatral de la última cena. Cuando dice hagan esto en conmemoración mía, no se trata tampoco solamente de un mero recuerdo, como lo hacemos a veces cuando estamos celebrando la Navidad. Decimos, recordamos el nacimiento de Jesús y nos quedamos en eso. No es la conmemoración de la Eucaristía un mero recuerdo, es algo más, es una actualización de lo que se recuerda. Es traer al presente eso que estamos recordando, pero no es solo un recuerdo, sino es una actualización. Realmente se vive en el momento lo que se vivió entonces, pero no solo como un recuerdo. Es una realidad que es visible y que por lo tanto no se considera pasada, sino que está presente. Por eso cuando nosotros estamos en la Eucaristía, no estamos haciendo un simple recuerdo, estamos viviendo en el presente esta actualización. Eso es un memorial. Entonces hay que tenerlo muy claro que la Eucaristía no es un remedio, no es una representación ni solamente un recuerdo, sino es la actualización del misterio de Cristo en la Eucaristía de una manera real y presente. Ahora bien, esto se va a reforzar con lo siguiente. Memorial para los judíos, ellos celebraban un memorial, la Pascua, y va en tres direcciones. Muy atentos a las tres direcciones. La primera,
Cuando ellos celebraban la Pascua, y al celebrar la Pascua, todavía los judíos, miran al pasado. Ellos dicen, Dios nos liberó de la esclavitud del faraón en Egipto y nos trajo a la tierra de Israel. O sea, el éxodo, la salida de los judíos del pueblo egipcio hacia la tierra prometida. Entonces ellos miran al pasado. Este es el primer elemento del memorial para los judíos. Segundo elemento del memorial para los judíos, proyectan el pasado al futuro. Es decir, el Señor ya nos sacó de Egipto y nos trajo a la tierra prometida y ahora esperamos en el futuro nos siga liberando, especialmente a la llegada del Mesías. Entonces, vean, proyectan el pasado al futuro. Y número 3, tercer elemento del memorial para los judíos, pasado y futuro se concentran en el hoy. Es decir, hoy vivimos la liberación del pueblo de Israel, liberado de Egipto, y vamos a ir a una liberación total y definitiva cuando venga el Mesías. Pero hoy lo estamos viviendo ya. Entonces, ven cómo hay estos tres elementos en el memorial para los judíos. Ellos miran al pasado, ahora proyectan el pasado al futuro, y el pasado y el futuro se concentran en el hoy, en el presente. ¿Ven? Esto nos ayuda a entender más la Eucaristía, porque nosotros también miramos al pasado, a Jesús que vino y celebró la Eucaristía y nos la ha dejado. También hacia el futuro. Nosotros esperamos la celebración de la Eucaristía eterna y definitiva, es decir, vamos hacia el banquete celestial futuro, pero pasado y futuro lo vivimos en la Eucaristía de hoy, en el presente. ¿Ven? Bueno, voy al siguiente elemento que nos va a ayudar, siguiente categoría religioso-cultural que nos ayuda a entender la Eucaristía, que es propiamente la cena pascual judía. Porque hay que recordar que nuestra Eucaristía tiene su origen especialmente en este ámbito de la cena pascual judía. Aquí me interesa mucho que veamos que la cena pascual judía, para simplificar, podemos ver que tenía 4 partes. Voy a mencionar cada parte y en qué consiste. La primera parte, que le vamos a llamar la santificación. En ese momento, los judíos reunidos es cuando tenían la primera copa de vino y hacían una primera bendición. Así de que ahí había un lavatorio de manos y se servía la comida. Obviamente esto tiene un significado más profundo. La primera copa, la primera bendición, este lavatorio de manos y el servir la primera comida es una manera de introducirse en toda la celebración. Vamos a decir, es la primera parte. Se come, pues, lo que dicen apio con salsa, según algunos historiadores y algunos que conocen del tema. Yo no soy gran experto en esto, pero les doy el dato. Se come apio con salsa y el padre de familia, quien está presidiendo la cena, es quien parte el pan en 2. Una mitad la esconde para el final. Algunos dicen abajo del mantel o abajo del plato, esconde una mitad para el final. La otra mitad la reparte a los comensales. Obviamente todo esto tiene para los judíos una significación muy profunda, ¿verdad? Para nosotros, pues aquí está el dato. ¿Qué significaría el poner esta mitad para el final? Una manera de tener una, por decir así, reserva, saber que este pan que se ha partido apenas empezó la celebración y ya cuando se cierre se sacará este pan que se dejó ahí un poco guardado, ¿no? Es lo que alcanzo yo a entender. Pero obviamente pues habrá muchas más teorías o incluso afirmaciones al respecto del significado de estos signos. Pero lo primero sería esto, y que le llamamos la santificación, ¿no? Segundo paso de la cena pascual judía sería el relato homilía. O sea, se llena la segunda copa en ese momento. Los niños entonces preguntan al padre sobre el significado de esta celebración y sobre el éxodo, y él empieza a responder. Entonces los niños, como una manera de decir qué es lo que estamos celebrando, pero es parte del ritual preguntar, y el padre
lo aclara, Él responde y les va diciendo lo que sucedió cuando estaban esclavos en Egipto, cómo con el poder de Dios Moisés sacó a los israelitas, cruzaron el Mar Rojo y bueno, les va narrando cómo fueron llegando a la tierra prometida. Pero como esta cena fue instituida por el Señor como un memorial especial de la salida de los israelitas de Egipto. Bien, se bebe entonces la segunda copa y ahí hay unos cantos de alabanza. Y al beber la segunda copa, enseguida hay otro lavatorio de manos, se come el cordero pascual, hay unas indicaciones previas para comer el cordero y se come la parte del pan ácimo escondido. ¿Ven? Ya es el momento de sacar el pan ácimo que estaba escondido. Y viene la tercera parte de esta cena, que es la acción de gracias después de la comida. Entonces se sirve la tercera copa. Ven cómo cada parte lleva una copa. El Padre dice la bendición más solemne de la cena, que yo se las leo. Dice: bendito seas tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que alimentas a todo el mundo con bondad. Te damos gracias, Señor Dios nuestro, porque hiciste heredar a nuestros padres una tierra deseable. Apiádate, Señor Dios nuestro, de Israel tu pueblo y de Jerusalén tu ciudad. Bendito tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, Dios fortísimo. Y entonces todos beben la tercera copa. Y viene la última parte, que son los salmos de alabanza. Se sirve la cuarta copa, se proclaman los salmos 114 al 117 y el 135 junto con otras bendiciones. Y las últimas palabras, que son muy bonitas, dicen así: ahora termina nuestro seder, que significa ritual, seder. Ahora termina nuestro seder. Al reunirnos en banquete esta noche, séanos concedido celebrarlo igual en el futuro. Dios santo, que resides en las alturas, levanta tu rebaño innumerable y lleva a los retoños de tu tronco redimidos y cantando a Sión. El año próximo en Jerusalén. Este último es un deseo muy bonito. Los judíos siempre tienen esta ilusión especial de celebrar la cena de la Pascua en Jerusalén como lugar santo y especial y privilegiado, y por eso siempre tienen el deseo de celebrar la Pascua el siguiente año en Jerusalén. Una ilusión muy bonita que ellos tienen. Bueno, fíjense, todos estos elementos de la cena pascual judía nos ayudan a comprender más también el significado profundo y el marco cultural y religioso en el que se dio la Eucaristía de Jesús. Bueno, pues vamos concluyendo este primer tema, ¿verdad? Estas categorías entonces de las que hemos hablado hoy, que hago una especie de resumen. En primer lugar, lo antropológico, es decir, el significado humano de comer juntos y la importancia de comer juntos. Esta es una. Lo siguiente, el hecho de que haya en la Sagrada Escritura términos muy específicos para las comidas sagradas, rituales, como son Pascua, alianza, acción de gracias, fiesta. Bueno, esto nos pone también en contexto. Otra cosa más, pues cómo Jesús mismo participaba, comía, iba a las fiestas religiosas, a las fiestas con sus amigos y con sus parientes y participaba de las comidas. Fíjense, este es otro elemento que nos ayuda a entender. El término muy importante de memorial, que no es solamente un recuerdo, sino que es una actualización de lo que se está celebrando. Y el concepto de memorial de los judíos. La cena pascual judía, y esto nos ayuda a llegar a esta conclusión. En primer lugar, que hay mucha semejanza entre la cena pascual judía y la Eucaristía, pero también hay disparidades. No todo es exactamente igual. Es decir, nosotros cuando celebramos la Eucaristía no estamos celebrando la cena pascual judía, ya estamos celebrando algo con una profundidad distinta y también con un sentido distinto, pero tiene elementos muy semejantes, pero también hay elementos dispares. Nosotros no, en la Eucaristía, por ejemplo, no utilizamos 4 copas, es decir, o no bebemos 4 veces el cáliz. Nosotros ya no tomamos ahí hierbas amargas.
y cosas por el estilo, que iremos profundizando, ¿no? Pero lo que quiero decir es que aunque esto nos ayuda a entender la Eucaristía, no quiere decir que nosotros celebramos hasta la fecha la cena pascual judía. Y hay una segunda conclusión interesante. Miren, para los judíos, estos 4 elementos de la cena, si se fijaron, algunos hacen referencia a que son las etapas de la salvación. Entonces, la primer copa, el primer momento de la cena judía sería en relación a una acción de gracias por el momento de la creación del mundo. La segunda, a esa alianza que Dios hizo con Abraham como padre de la fe y padre del pueblo de Israel. La tercera iría en relación como al éxodo, la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Y la cuarta sería mesiánico, esa siguiente copa que se quiere beber dentro de la celebración judía en Jerusalén, esa siguiente celebración pascual, apunta precisamente a la Pascua última y definitiva. Es lo escatológico. Escatológico significa lo último de lo último en la historia nuestra. Entonces, por aquí van estas categorías que nos pueden ayudar a entender mejor nuestra Eucaristía. Bien, pues hasta aquí. Ha sido algo abundante, sí, y ha sido un poco a lo mejor, pues así muy de pasadita, ¿verdad? Pero sí me interesa que no sobreabundemos tampoco tanto y también si profundizo de más, pues me llevo demasiado tiempo. Pero con estas ideas que tengamos, yo creo que podemos continuar tranquilamente para la siguiente lección, que sería la número 3. Entonces hemos terminado esta que es la número 2 y la número 3, les anuncio, será hablar de los relatos de la institución de la Eucaristía. Vamos a estudiar los relatos de la que fue la última cena de Jesús con sus discípulos en la cual instituyó la Eucaristía. Vamos a ver los relatos bíblicos que tenemos de la institución de la Eucaristía. Les agradezco mucho y bueno, pues terminamos esta lección que ha sido la número 2, categorías religioso-culturales previas de la Eucaristía. Y para la próxima, los relatos de la institución. Que estén muy bien y hasta pronto.